Buenas noches, amigos y amigas. Estamos a través de Ecotelevisión con el programa Punto de Vista desde una transmisión especial sostenida donde se ha venido llevando a cabo la realización del 24º Fórum Regional Democracia para el Desarrollo. Lo hemos venido dando a conocer a lo largo de estas semanas, el tema eje central, el cual para la Comisión de Derechos Humanos de ICA no es un tema nuevo, sino es recordarles a ustedes cuál ha sido el impacto, por qué en nuestro país seguimos siendo indiferentes hacia el dolor ajeno. Y quiero iniciar el programa con Gisela Ortiz. Ella es activista en el movimiento de derechos humanos, hermana de una de las personas desaparecidas, asesinadas, estudiante de la Cantuta. Y justo en el previo le preguntaba cuántos años en este mundo. Me decía 21 años la edad de desaparición de su hermano. Gisela, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Has tocado un tema que para la agenda de la misma Comisión de la Verdad es poco visibilizada, los desaparecidos. El año pasado se movilizó al país por el caso Ciro Castillo. Se hizo una película, una novela, primeras planas. ¿Cómo te sentiste al ver esta situación y tú desde 21 años tratando de que haya este recuerdo? Bueno, buenas noches. Primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que el caso Ciro Castillo realmente nos enrostró cuán diferentes podemos ser entre peruanos. Un peruano clase mediero de Lima, estudiante universitario, tiene mucha más importancia que 15.000 peruanos, la mayoría de ellos quechohablantes, campesinos, andinos, y también los contextos, ¿no? Ciro Castillo desaparecido como parte de un viaje personal y los demás en un contexto de violencia. Entonces tiene que ver también con las responsabilidades. Y realmente nos dolió el hecho de que el Estado mismo hiciera una serie de acciones para buscar a Ciro Castillo, lo cual está bien, que movilizara inclusive recursos del Estado y helicópteros para buscarlo, cuando frente a los 15.000 desaparecidos no se hace ningún tipo de esfuerzo. Entonces, sirvió, creo yo, también para que la ciudadanía entendiera la angustia y la desesperación que significa tener un familiar desaparecido. En el caso de Ciro Castillo, desaparecido unos meses, y esos meses multiplicados por 30 años realmente te acaban la vida, ¿no? Y eso es lo que han vivido muchísimas familias en nuestro país. ¿Te acaban la vida? ¿Sientes que tú has sido parte de este proceso de larga data, de movilización, de juicios, de preguntas incómodas, de ver a los estudiantes de la Cantuta no como estudiantes, sino como subversivos? O sea, ¿qué genera esto en la familia? Bueno, primero que el hecho en sí desintegra a la familia, ¿no? Hay una ausencia que no se llena nunca, hay un vacío que deja también. Pero creo que yo he pasado cerca de un año con la desaparición de mi hermano. Mi hermano apareció en noviembre del año 93, un año y meses después de que él había sido secuestrado, pero durante todo ese tiempo uno piensa que simplemente estás viviendo en una locura, porque son hechos que no los puedes entender, ¿no? Yo recuerdo que todas las noches soñaba a mi hermano, todas las noches él regresaba herido, me decía dónde estaba, o regresaba muerto, o regresaba vivo, y te empiezas a cuestionar si lo que estás viviendo es parte de una realidad o es parte de una locura. Yo en algún momento pensé que estaba loca. Y entonces sí puedo entender esa angustia, como te digo, que genera ese vacío de información, ese no saber. Y el dolor, por supuesto, de ir reconociendo con el tiempo que esa persona que fue llevada a la fuerza no está viva en ningún lado, que tiene que estar muerta, y que aunque no ves el cuerpo te tienes que ir convenciendo que está muerto y que no lo vas a volver a ver vivo. Entonces ese hecho realmente te genera traumas que hasta ahora yo reconozco, convivo con ellos, que hay gente que le ha afectado mucho más que a otras, pero que son secuelas de la violencia que no han sido atendidas o tratadas como tal. Tú has sido parte de este movimiento y de una figura emblemática como familiar directo de una persona asesinada, desaparecida. Hemos visto el caso de la señora Raida, pero hay miles que no han encontrado a sus familiares, en el cual, lo decías tú ahora en la exposición, hay cajas en el Ministerio Público de huesos, por llamarlo así. O sea, somos insensibles a ese dolor. La Comisión de la Verdad proyectó una estadística que se ha superado tremendamente. ¿Qué corresponde en este caso? ¿Cómo quienes no nos tocó, y tú decías también en la exposición, cómo dejar de ser ajeno a este tema?
Bueno, realmente es una situación difícil el hacer un esfuerzo por ponernos en el lugar del otro. Aquí lamentablemente la violencia también nos dejó, la violencia y también el manejo político que hubo en la década de Fujimori, ser individuos, no pertenecer a nada. No soy parte de ningún colectivo, no soy parte de la Federación de Estudiantes, no soy parte de un partido político, no soy del sindicato de obreros, soy yo como individuo. Y para sobresalir como individuo tengo que pisotear a los demás. Y eso creo que es la herencia nefasta que nos dejó el fujimorismo. Porque ese individualismo ha hecho que seamos incapaces de ponernos en el lugar del otro, de reconocer el dolor del otro, pero además de entender y de ir incorporándolo a nuestra vida diaria. Esta exigencia de justicia y de verdad se han convertido en luchas aisladas, desde familiares, de movimientos de derechos humanos, de algunos medios de comunicación, pero no es una lucha del país. Es decir, el país sigue creciendo, hablamos del desarrollo económico, vivimos en una bonanza, etcétera, pero no nos ponemos a pensar en la ausencia de ese desaparecido, en esas 15.000 familias que lo siguen buscando. Nosotros reconocemos que como caso Cantuta tuvimos muchas oportunidades de ser visibles, de que nos escuchen, de que los medios de comunicación se interesen en el caso, pero es una oportunidad que en este país no lo tiene la mayoría. Y eso ha hecho tal vez que el caso Cantuta avance y se sepa lo que ocurrió y encontremos a nuestros familiares y hay algo de justicia, pero no es la realidad. Aquí lo que estamos viviendo es un clima de impunidad, con cerca de 78% de casos que son archivados, con una incapacidad del Estado para buscar a los desaparecidos y entregarlos a su familia, para hacer un trabajo responsable de identificación de esas pocas víctimas que se logran recuperar y no tenerlos pues en esas condiciones indignas en cajas de cartón, en algún tipo de almacén, cuando son restos que le pertenecen a alguna familia que lo está buscando por años, ¿no? Entonces, son como cosas sueltas que hemos ido haciendo, tal vez para parchar la violencia misma, la urgencia de darles respuestas, pero que no están resolviendo el problema hasta ahora. Ahora, si bien estamos un poco analizando lo que ha ocurrido luego de 10 años del informe de la Comisión de la Verdad, hay todavía pendientes la reforma del Estado o reformas institucionales, el tema de reparaciones, pero en particular el tema de desaparecidos es un tema del cual poco se ha hablado, del cual poco se ha avanzado, y tú decías básicamente que ni siquiera hay una política de desaparecidos. ¿Cómo contribuir desde los medios de comunicación? ¿Cómo asumir desde la clase docente, ¿no? Cómo ahora que nos escandalizamos o nos indignamos porque nuevamente surge el discurso violentista en las aulas y sacamos, pero luego cuando generamos eventos de este tipo o tocamos videos de esta naturaleza, somos lejanos aún? Bueno, hay que reconocer que somos una sociedad post-violencia política, entonces somos una sociedad todavía con taras, enfermas después de esta violencia, que además no hemos tenido la atención en salud mental necesaria para reconocernos y recuperarnos. Sin embargo, creo que nos asiste a todos la obligación de estar vigilantes a los procesos que ya están ocurriendo, estos procesos de justicia. Esta necesidad de una política pública de búsqueda de desaparecidos tiene que salir de la exigencia de todos, sociedad civil, estudiantes, desplazados, medios de comunicación. En los medios de comunicación es mucho más difícil a veces romper ese silencio, porque tiene que ver pues con poderes económicos o políticos que están detrás, editoriales que no permiten hablar de estos temas. Sin embargo, sí creo yo que desde lo personal, ¿no? Desde esa, como digo, esa empatía y esa capacidad de ponernos en el lugar del otro puede ser la única manera de pensar que ese hecho pudo haberte ocurrido a ti, o puede ocurrirte si permitimos que esa violencia nuevamente se instaure como una cosa natural, como una forma de hacer política, cuando no hay la sanción ejemplar a quienes cometen este tipo de crímenes, cuando nos olvidamos de estos hechos y pensamos que la única manera de seguir avanzando es tapar estos crímenes y no hablar de ellos, ¿no? Entonces, una fuerza también es nuestra memoria y esa capacidad de seguir insertando el tema en la agenda pública y en la agenda política. ¿Consideras tú que en particular el caso Cantuta, los familiares que han estado de movilización en movilización, de desplazamiento, de eventos, les ha ayudado para la capacidad de resiliar? O sea, ¿cómo
hacer terapia frente a miles de casos que todavía no tienen ni siquiera un lugar de entierro, donde llevarle una flor. Lima tiene el ojo que llora, pero las regiones no tienen ni siquiera eso, o sea, ¿cómo también ayudarnos entre peruanos? Bueno, primero creo que es importante reconocer el daño causado al otro y en ese sentido ver de qué maneras se puede reconocer, valorar, respetar esa historia vivida, ¿no? Si bien es cierto, en Lima está este espacio público, pero que se puede generar en cualquiera de nuestras regiones, en cualquiera de nuestras provincias, lugares de reconocimiento a los familiares y a las víctimas. Creo que también una forma de ir sanando estas heridas es cuando la víctima siente que lo que ha vivido es un hecho importante para todos y tiene un lugar preferente en la sociedad y en la historia, de tal manera que aunque haya todavía estos procesos pendientes de justicia o de recuperación, siente que está caminando hacia ellos. Lo grave ahorita es que no tenemos nada, es decir, no hay espacios de memoria, no hay memoriales, no hay respeto a la víctima. Cuando hablamos de víctimas decimos siempre las víctimas del terrorismo y nos olvidamos de las víctimas del Estado y nos sentimos ignorados. Y eso agudiza y acrecienta el daño y el dolor que uno siente. Y por otro lado, una cosa que es también fundamental es la solidaridad. Son gestos que nos ayudan a recuperarnos, porque uno se da cuenta que no solamente te importa a ti, le importa también al otro, le importa a quien no te conoce, le importa a quien sin ser de tu generación está interesado en este tema, en qué quiere saber, y como digo, ese abrazo solidario, esa palabra, ese gesto, es una cosa realmente sanadora para un familiar. Y eso es algo que hay que ir cultivando y hay que ir enseñándolo. No digo que vaya a ser fácil, nos va a costar, nos vamos a enfrentar, nos van a insultar, pero hay que hacerlo, no hay que tener miedo a hacerlo. Me quedan un par de minutos, me indica. Quiero terminar con dos cosas también que son fundamentales. Si bien el tema de desaparecidos es contundente, que se ha avanzado poco, la salud mental de las personas afectadas por la violencia política. Hace poco estuvo aquí en ICA el director de salud mental, nacional de salud mental, y decía que ICA en noviembre empieza su política de reparación. ¿Ustedes han tenido acompañamiento sobre el particular, han insistido en el tema? Bueno, nosotros hemos recibido acompañamiento psicosocial a partir del año 2003, pero a través de una ONG, Redinfa, que nos ha acompañado en todo este proceso. Yo reconozco que durante los 90, que ha sido como la época más dura, no recibimos ningún tipo de apoyo y, como digo, hubo situaciones en las cuales ya nos dábamos cuenta que no estábamos tan sanos. Luego yo he tenido problemas, bueno, tengo problemas hasta ahora para recordar el nombre de la gente, pero he tenido pánico, he sentido angustia, he tenido problemas suicidas, que los he ido superando yo sola en realidad. Y por eso sé que eso es una etapa bien difícil y bien dura, que si uno no puede realmente superarlas, es una cosa que te va a arrastrar. Y así como eso hay familias que están conviviendo con esas secuelas y que se visibilizan de otra manera, la violencia familiar y el alcoholismo. En comunidades esa es una cosa evidente, no solamente en varones, también en mujeres, porque hay una convivencia contenciosa que agudiza todavía el problema. Entonces, la salud mental tiene que ser una preocupación también como política de Estado, que se imparta a nivel nacional, pero que se atienda específicamente en las zonas más afectadas. No puede ser una política de escritorio. No queremos especialistas que vayan a una oficina a esperar que venga la víctima. Hay que ir a buscarlos, hay que ir y entrar en su territorio, en su espacio, y que ahí escucharlos y atenderlos, porque si no realmente lo que vayamos a vivir a futuro va a ser mucho más incontrolable si no atendemos cada una de esas secuelas. Finalmente, Gisela, en un minuto, apelando a tu capacidad de síntesis, ¿cómo sensibilizar a otros iqueños cuya población mayoritariamente también es población desplazada y en el cual todavía tenemos esta discriminación tremenda en ni siquiera identificarnos y aceptarnos como peruanos? Bueno, es una situación difícil también, no creo tener la respuesta. Sin embargo, sí creo yo que abriendo estos espacios de diálogo, de mostrar el problema vivido por el ayacuchano, por el desplazado, el aporte que ha hecho ese desplazado a la sociedad y a la economía iqueña, puede ser un espacio en que vayamos ganando más bien adeptos de gente que sin haber vivido la violencia se siente también involucrada en este problema. Pero además también porque la convivencia que ahora se está dando entre gente afectada y no afectada
tiene que ser manejada de tal manera en que todos podamos ganar y ganemos en esa construcción de nuestro tejido social y ganemos en la construcción de una memoria y de una historia colectiva en donde va a involucrar también a los propios iqueños. Y ahí Ica tiene que generar espacios de reconocimiento a quienes sufrieron, pero que también visibilice el aporte que Ica hizo para acoger a esos hermanos que vinieron delante. Muchísimas gracias, hemos dialogado, hemos entrevistado a Gisela Ortiz, activista en el movimiento de derechos humanos, hermana, y creo que cuesta decirlo todavía esto, ¿no? De uno de los estudiantes de la Cantuta, a quien felicitamos por esta posibilidad siempre de aleccionadora, de aprender con ella. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Punto de Vista, siempre abordando el tema, por lo menos en estos programas de los 10 años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.